Y hermanos, vamos a continuar con nuestro tema de iglesia, historia de la iglesia moderna y contemporánea. Y para poder seguir entendiendo y ingresando ya un poco más a el tema de la historia de la iglesia reformada, eh, habíamos estado conversando ya la semana pasada y ya tenemos alguna idea, ¿no? De Pedro Baldo y los valdenses, ya sabemos quiénes son ellos o quién fue Baldon, ¿verdad? Y lo conocemos como los pre-reformadores. Eh, También se habló un poco de John Wycliffe y los Lollardos, de John Hus o Hus y el movimiento en Bohemia, y de Jerónimo Zamoranola, ¿no? Entonces, bien. Entonces hoy día nos tendríamos que detener, nos ha faltado un tema, el movimiento de la devoción moderna, ¿no? Y, pero antes de ello, de hablar del movimiento de la devoción moderna, voy a hablarles de otro grupo que generalmente pasa desapercibido. Es un grupo de chicas, es un grupo de mujeres. Acá hay hermanas que son mujeres, ¿verdad? Porque acá vemos los pre-reformadores o grupos o movimientos de varones. ¿Acaso no han habido mujeres? Las mujeres han estado relegadas, no puede ser, ¿no? Diría. Entonces, hoy vamos a hablar de un grupo un poco desconocido, pero es importante que conozcamos y sepamos de este movimiento, ¿ya? Entonces, y luego hablaremos también acerca del movimiento de la devoción moderna y ya vamos a leer las 95 tesis de la Catedral de Wittenberg. Generalmente los mencionamos y a veces nunca lo leemos, nunca lo hemos leído y no sabemos qué significa, qué dice, ¿no? Sobre la historia de Martín Lutero, eso ya vamos a leerlo como tarea acerca de su vida, de Martín Lutero y Juan Calvino, ¿ya? Entonces eso al final de esta noche hablaremos de esas tareitas, pero por el momento vamos a hablar de un grupo muy importante. Bien, no nos olvidemos que estamos en la Edad Media, y la Edad Media, y como todas estas divisiones de la historia, no es algo, digamos, exacto, ¿no? Hoy día se produjo un hecho histórico y mañana empezó y cambió ya digamos, de época, ¿no? No es así, ¿no? Sino son movimientos que lentamente van sucediéndose internamente y luego se ven visible. Y de igual manera también está de que se atribuye algunos hechos, ¿no? Por eso hablamos de que esta Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Así se dice. No significa que ese año que cayó, ese día que cayó, inmediatamente, ¡prum!, todo desapareció y se convirtió en edad moderna, ¿no? No es así. Entonces, hay algunos hechos que yo deseo de que sigamos entendiéndola en esta Edad Media que hace necesario digamos, esta reforma, ¿no? Porque siempre la Iglesia Católica acusa en este caso, a Lutero como el hereje, como el medio loco, a Calvino también, estos rebeldes, cosas por el estilo, ¿no? Pero no es así. Pues bien, entonces hemos visto, ya de manera general ustedes conocen y saben de que en esta Edad Media, y especialmente en la Baja Edad Media, está la amenaza de quién, del Islam. Se ha producido la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, se ha dado la peste, ¿no? La peste negra, ha habido muerte abundante, se ha producido el cisma que habíamos visto la semana pasada, ¿no? El cisma de Occidente, estos tres papas, ¿no? Inicialmente dos papas excomulgándose a sí mismos, reyes de diferentes países, uno a favor de un papa, el de Aviñón, otros a favor que está en Roma. Entonces, y al final un tercer papa apareció, ¿no? Entonces, hay un clima de inestabilidad, digamos, política, social, religioso,
mucho más, ¿no? Porque hay la corrupción del clero. Habíamos visto, se produjo el nepotismo, la simonía, la pornocracia también habíamos visto, ¿no? Habíamos hablado. Entonces, de tal manera de que se está llegando en esta edad baja ya de la Edad Media con una búsqueda de reforma. Los cristianos están buscando, ¿no? Ya han aparecido grupos de monjes también, ustedes habrán visto ya anteriormente, ¿no? Que vieron estos monjes, estos monasterios. Inicialmente se produjo un ascetismo cristiano, ¿no? Gente huyendo a los pueblos, a los montes, a los campos, para vivir su vida consagrada a Dios, que el mundanal ruido de la ciudad no lo afectara y viviera, ¿no? De ahí aparecen los monasterios, se trata de reformarlas, caen también en pecado, y así sigue. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cuando ya la corrupción del clero se ha hecho grande, inmenso, ya no es posible ocultarlo, ¿no? Entonces los creyentes están en un vacío espiritual, el pueblo de Dios está en un vacío espiritual, ¿ya? Entonces así van a aparecer grupos, movimientos, queriendo tener una vida de comunión con Dios, una vida espiritual que le agrade a Dios, sin sujetarse ya a las autoridades eclesiásticas, sin estar bajo esa autoridad. Entonces empiezan movimientos ya de laicos, ya, o sea, de gente no religiosa, gente del pueblo. Y ahí tenemos a las beguinas. ¿Quiénes serán las beguinas? ¿Ya? Sí, este es un movimiento netamente femenino. Las beguinas, alguien diría, ¿por qué se llaman beguinas? Por supuesto, ¿no? Entonces hay muchas teorías. No se sabe exactamente, ¿ya? ¿Por qué se le llaman beguinas? Unos dicen que se debe a este tocado que tiene en su cabeza, era de color beige. Entonces, de ahí vendría, ¿no? Beguina, beige, algo así, ¿no? Entonces, ese tocado que les caracterizaba a ellas. Ojo, ellas no son monjas. Ya no, ahora les voy a explicar. Entonces, el nombre posiblemente viene de ello, del color beige, de esta tela que les cubra este tocado. O algunos dicen se trata de un hombre que era pudiente, donó casas para que ellas vivieran, ¿no? Y tenía como apellido Begue. Entonces, este Begue, en el tiempo de las cruzadas, por supuesto, era un tiempo de guerra, de violencia. Entonces, muchos cruzados, muchos soldados no han regresado, ya han muerto. Entonces han quedado muchas viudas, han quedado huérfanos. Entonces se piensa, se dice de que hubo un hombre pudiente, Begue, que él donó casas para estas viudas, para estas mujeres viudas solas, ¿no? Y que así empezó este grupo. Nuevamente les digo, son teorías. Hay otras más, entonces que ya no vienen al caso, ¿ya? Entonces, dejamos ahí el nombre de ellas porque no nos vamos a poner de acuerdo nadie. Entonces, los historiadores tampoco, son suposiciones nada más. Bien, vayamos entonces. ¿Cuándo se inició este grupo, este movimiento de estas mujeres? Se inicia en el siglo XII. Va a durar aproximadamente hasta el siglo XIV. ¿Ya? Entonces, se inicia aproximadamente el siglo XII y va a continuar al XIV. ¿Por qué le estamos mencionando a estas mujeres? Porque este movimiento espiritual, y luego que vamos a ver también de la devotio moderna, de alguna manera contribuyó a la reforma, ¿ya? Contribuyó. Entonces, el siglo XII se inicia hasta el siglo XIV, que ellas han sido ya prohibidas.
¿Dónde aparece? Se dice que eso en los Países Bajos, ¿no? Lo que hoy día llamamos o conocemos como, eh, digamos, Holanda o también Bélgica, ¿no? Entonces, y se expandió por Francia y Alemania. Muchos dicen que se expandió por la parte norte también de Europa, estas mujeres, ¿no? Que vieron cantidad de casas que levantaron. Sigamos. Eh, Beguinales era el grupo de casas que estaban apartados y donde ellas vivían, ¿ya? Ellas vivían en grupos, en casas, ¿ya? Era un conjunto de casas que ellas vivían y estaba amurallado para que ningún hombre ingrese, ¿ya? Ningún hombre. Realmente les voy repitiendo, no, ellas no son monjas, ¿ya? Son mujeres de la comunidad que se han juntado para orar, para hacer obra social, y entonces juntas están viviendo, conviven, ¿no? En estas casas, en estos beguinales, ¿ya? Entonces, el muro los separaba de tal manera de que solamente ellas ingresaban, ¿no? Dice de que si una mujer deseaba dejar de pertenecer a una casa, era libre, ¿ya? O sea, no estaban ellas no han hecho un voto de vivir en grupos para siempre, ¿no? Como lo hacían los monjes o las monjas. No, ellas no. Ellas voluntariamente se unían y voluntariamente y en cualquier momento podrían salir, ¿ya? O sea, ellos no estaban, digamos, de por vida en una casa de estas, ¿no? En estas beguinales. Y repitamos, solamente, ¿ya? Mujeres. Ahora, estas mujeres eran de todo tipo de estatus social, pero generalmente dice que mayormente eran mujeres de la clase media para arriba, ¿no? Porque eran mujeres que sabían leer, que sabían escribir y que económicamente muchas, la mayoría de ellas estaban muy bien económicamente, ¿ya? Entonces, eh, no había ningún hombre podía estar, no podía pertenecer. Estas beguinas dio origen a otro grupo. Así como aparecieron las beguinas, ¿no? Estos grupos de mujeres, aparecieron otro, ellos se inspiraron, los varones dijeron, ¿y por qué nosotros no podemos hacer igual? Y se llamaron los begardos, ¿ya? Begardos, así. Begardos. Y este grupo de mujeres, llamadas las beguinas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, también mencionábamos que ellas podían dejar estas casas en cualquier momento. Entonces, estas mujeres laicas, ¿ya? Estas mujeres que querían consagrar sus vidas a Dios, estas mujeres que querían tener una devoción con Dios, ¿ya? No buscaban estar sometido al clero de ese entonces, ¿no? Y ya ellas sabían los motivos, ¿no? Ese clero, esa autoridad religiosa ha fallado, ¿no? Entonces no está representando realmente a Cristo, no son los pastores que cuidan realmente de su pueblo. Entonces por eso ellas se han unido voluntariamente, no se le obliga a nada a ellas, no se les obliga a quedarse, no. Están un tiempo juntas y voluntariamente una de ellas también puede retirarse, ¿no? Y ya está. Eso sí, uno de sus trabajos más importantes de ellas eran ayudar a los necesitados. Dice que ellas hacían sus casas, ¿no? Casi cerca donde estaba una cárcel, los hospitales, ¿no?
para ayudar a las prostitutas, para ayudar a los niños huérfanos, a todo tipo de personas necesitadas. Ellas se juntaban con esa finalidad, ¿ya? Doble, de orar, de buscar una devoción espiritual, pero a la vez van a ayudar a los necesitados en la ciudad donde ellos se han cobijado, ¿no? Donde ellos están. Ahora, para poder ellas también y poder solventarse, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban al tejido, ¿no? Entonces, tejían, ayudaban también, dice, a leer a los niños o a las niñas que no sabían, ¿no? Entonces, por eso se dice de que estas mujeres eran mujeres preparadas, o sea, tenían cierta educación, cierto nivel social, y de tal manera que también ellas son muy conocidas por muchas de sus poesías místicas, ¿ya? Estas mujeres van digamos, de esta manera, eh, haciendo su obra social, autososteniéndose, ¿no? Y propugnando que otros también, digamos, dejen el analfabetismo, en este caso, ayudando a leer y a escribir. No confundamos con las monjas o los monjes que existieron también, ¿no? En cambio, ellos se apartaron, los monjes, y las monjas siempre hicieron sus votos, por ejemplo, de castidad, votos de humildad y votos de pobreza. Estas mujeres, sí, su voto de ellas era de castidad mientras estaban juntas. O sea que no podía venir un hombre ahí para convivir con una de ellas. No, eso estaba prohibido. ¿Ya? Hay algunas mujeres que estando ahí en las casas, ¿no? Renunciaban a su castidad, se regresaban a su casa y muchas de ellas después en el tiempo se hicieron monjas. Pero no, ¿ya? En eso eran estrictas estas mujeres, ¿no? Que estaban para ayudar, para buscar una vida cristiana más devota, más consagrada, pero no, su voto era de castidad. No podían tener una vida sexual estando en las casas. Acá viene una cosa muy importante de estas mujeres. Defendían la intimidad con el Señor sin necesidad de mediadores. ¿Ya? Entonces, para ellos, el único intermediario, ¿quién era? El Señor Jesucristo. Les pregunto a ustedes, a ver, este último postulado que le estoy diciendo, ¿causaría problemas con la Iglesia Católica de ese entonces? ¿Qué dicen? Ante este postulado que acabo de leer, ¿no? Esta característica de ellas, ¿cómo creen que haya reaccionado el clero, las autoridades? ¿Qué dirían las autoridades religiosas del tiempo? Claro, porque ellos, la Iglesia Católica era sobre la intercesión secreta, ¿no? Con los curas, ¿no? Ellos eran los intercesores, ¿no? Y las beguinas, pues, al defender la intimidad con el Señor sin necesidad de mediadores, ellos estaban prácticamente, pues, desobedeciendo, ¿no? A esa doctrina de ellos, ¿no? Claro, gracias, sí. ¿Alguien más desea participar? ¿Alguien más desea dar su opinión? Bien, por supuesto que este postulado de ellas de que no necesitamos de ningún intermediario, en mi comunión con Dios me basto yo y el Señor, por supuesto que chocaba, ¿no? Con las autoridades eclesiales de ese tiempo. ¿Por qué? Porque para ellos sí, el sacerdote o el papa es un intermediario necesario para ¿quién? Para el creyente. Entonces, al decir ella, no necesitamos, ¿no? Ningún intermediario, estaba contradeciendo la enseñanza católica romana. Y aparte de ello, también
al mencionar esto, nosotros sabemos que la Iglesia Católica, el Papa y las autoridades eclesiales, ellos ellos querían tener toda la autoridad, todo el dominio, ¿no? Sobre los miembros. Entonces, esto les va a causar problemas más adelante a quienes, a este grupo de mujeres llamadas las beguinas. Y es por eso que también van a ser perseguidas ellas. ¿Ya? Por ejemplo, hay una mujer muy famosa y conocida que pertenece a este grupo, es Margarita Porete, ¿no? Ella escribió este libro, El espejo de las almas simples, en el año 1300. Entonces, este libro que parecía sin importancia, ha sido estudiado, debatido, ¿ya? Por reyes, por obispos, por la Inquisición. Número uno, le pidieron a ellos, su obispo le pidió que se retractara de lo que había escrito ahí en ese libro, ¿no? Ella no acepta retractarse de este libro, El espejo de las almas simples. Ustedes pueden buscar en Google y van a encontrar y podrían leerlo también. Entonces, ella no acepta. Y uno y otro han leído, han contenido, o sea, llamó tanto la atención que esta mujer, que no era, ¿no? Digamos, una sacerdote, una monja, no era, pero ¿por qué llamó tanta la atención y que los obispos tenían que estar revisándolo, analizando? Y cada uno de ellos dieron su veredicto, que se retracte de sus herejías, ¿no? Ella no aceptó. Le pidieron que se defendiera y ella dijo no. Las almas que están en comunión con el Señor no necesitan defenderse de nadie, porque si yo me defiendo, me estoy poniendo al mismo nivel de los otros que me están atacando. Yo estoy en la verdad y no necesito defenderme. Luego que estuvo un buen tiempito, más o menos 2 años en la cárcel, el 1 de junio de 1310, ella y los libros, sus escritos fueron quemadas, ¿no? En la plaza de París. O sea, la Inquisición la quemó a ella. Así como nosotros hemos hablado acerca de Juan Hus, ¿no es cierto?, que fue quemado, pero a veces no hablamos de estas mujeres también, ¿no? Ha habido este grupo de mujeres que se opusieron también, digamos, a este clero abusivo, a este clero corrupto, y buscaban, ¿no?, tener una intimidad más cercana con el Señor. Entre ellas, ¿no?, orar, practicar las virtudes cristianas, sirviendo al Señor de manera práctica, ¿ya? Entonces, así fueron las beguinas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No hay, ¿no? Entonces, continuamos. Bien, entonces, este grupo de mujeres, producto de este no sometimiento, porque ellos no dependían de un obispo, no dependían de un cardenal, no dependían de ninguna autoridad, y Margarita Porete, que fue también quemada, declarada culpable, hereje por la Inquisición. Entonces, esto llevó a que hay que chequear a este grupo. Se le ha permitido, entonces hay que evaluar, ¿no? Bien. Abría el huevo. En el siglo XIV,
El Concilio de Viena, específicamente en el año 1312, dijo lo siguiente: las mujeres comúnmente conocidas como beguinas no prometen obediencia a nadie, ni renuncian a sus posesiones, ni profesan ninguna norma aprobada. No son religiosas en absoluto, y algunas parecen estar dirigidas por una locura particular. Predican sobre la esencia divina y atrapan así a mucha gente sencilla, llevándola a varios errores. Generan numerosos peligros a las almas bajo el manto de la santidad. Este sagrado concilio, o sea, el Concilio de Viena, prohíbe su modo de vida y que sigan enseñando bajo pena de excomunión. Siglo XIV, empiezan a desaparecer estas mujeres porque, nuevamente digo, hubieron mujeres que fueron quemadas, muertas. La Inquisición los va a tomar a ellas como herejes. Otras mujeres se van a unir a otros grupos de monjes o de monjas, y así se va extinguiendo este grupo. Hasta llegar al siglo XX han habido algunas, ¿ya?, que todavía quedaron, pero eran poquitas, contadas, ¿no? No eran públicas, eran de alguna manera escondidas. Entonces, el Concilio de Viena, ¿no? Porque miren lo que dice, ¿no? Las mujeres comúnmente conocidas como beguinas no prometen obediencia a nadie, ¿verdad? Ellas no estaban sujetas a un papa, a un cardenal, a nadie, a ningún vicario. ¿Qué más dice? Ni renuncian a sus posesiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban quienes, ¿no? Habían monjes de diversas órdenes que ellos habían renunciado, ¿no? Como el caso, la mayoría de los monjes, ellos hacían digamos, la renuncia a sus posesiones, ¿no? Ellos voluntariamente hacían el voto de pobreza, ¿no? Entonces, en cambio, estas mujeres no. Ellas entendían de otro modo la vida cristiana, ¿no? Me junto con un grupo, oramos, ayudamos y nadie me obliga. Puedo estar un tiempo y me retiro. Otro tiempo regresaban otra vez, ¿no? Entonces, estaban en la vida propia que tenían como todo ser humano, pero a la vez involucradas como cristianas para tener una relación con Dios, y a la vez también ellas interesadas en servir a Dios, ¿no? En este caso, ayudar a los pobres, a los necesitados. Entonces, como ellas no necesitaban de nadie, o sea, para que funcionaran no necesitaban de ninguna autoridad ni que ni un príncipe económicamente le ayudara, porque ellas haciendo su bordado, sus ayudas, ¿no? Escribiendo cosas, entonces ellas se autosostenían. Esto es interesante, ¿eh? Esto es importante de estas mujeres, ¿no? ¿Qué más dice? Ni profesan ninguna norma aprobada. En cambio, en todos los monasterios que habían, sean de varones o de mujeres, ellos tenían una norma escrita. Pero estas mujeres no, solamente de castidad acá. Y que sean humildes y que sean, digamos, que hay una buena comunión entre ellas mientras estén juntas. Si luego se separaba una y se iba a su casa y hacía lo que quiere, ese es problema de ella. Pero cuando estaba acá en la casa, acá va a haber castidad, acá va a haber respeto, acá va juntas vamos a hacer, ¿no? Entonces, esto les choca al concilio, esto le golpea a las autoridades religiosas, no les conviene. Por eso que dice, mire, no son religiosas en absoluto, porque las monjas que están dedicadas a ello han renunciado, ¿no?, a tener una familia, han hecho votos de castidad, no se van a casar. Entonces, ¿para qué? Para ser religiosa a tiempo completo. Pero estas no.
¿Y qué más dice? Y algunas parecen estar dirigidas por una locura particular, dice, ¿no? ¿Por qué dice ello? Porque estas mujeres oraban bastante, ayunaban, ¿no? O sea, en grupo, entonces estaban, eh, y, y, y era increíble de que estas mujeres sabían bastante de Biblia. Por eso dice, ¿no? Predican sobre la esencia divina y atrapan así a mucha gente sencilla, llevándola a varios errores. Entonces, en esa temporada, ¿no es cierto? Si, como hemos visto en Pedro Baldo, de que para leer, que todos lean la Biblia. Ah, no, eso es herejía. No, no puede ser. Eh, que todos lean la Biblia en el idioma de su pueblo, dijo Wycliffe. No, eso está mal, decían ellos, ¿no? Entonces, a estas cosas supuestamente ellos le llamaban errores, ¿no? ¿Qué más dice? Generan numerosos peligros a las almas bajo el manto de la santidad. ¿Ya? Entonces, en estas casas que estas mujeres se juntaban, sí, ellos procuraban la castidad, la consagración espiritual, ¿ya? Como grupo en el cual ellos estaban. Por eso dice, ¿no? Este sagrado, que dice, este sagrado concilio prohíbe su modo de vida y que sigan enseñando. ¿Cuál es la pena? La excomunión. Voy a regresar un ratito a lo que les mencioné acerca de Marguerite Porete, ¿no? Ella escribió este libro, El espejo de las almas, en su idioma. Se llama el idioma picardo, ¿ya? Este es un idioma que se habla en ciertas partes de Francia y de Bélgica, ¿no? Por esas zonas. Entonces, como ella no había escrito en latín, por eso también fue sancionada. Número uno, porque no escribió en latín. Segundo, por el contenido, ¿no? Porque ahí habla ella de manera metafórica, habla, ¿no? De que eh, un alma, ¿no? Una persona, así como un enamorado, ¿no? Una chica enamorada, ¿no? Se va, digamos, dibujar, ¿no? El rostro de su novio y con esa finalidad para tenerlo cerca mirando y entonces, y que sueñe con él, ¿no? Entonces ella hace esa metáfora de que el alma de ella también está enamorada de Cristo, ¿no? ¿Comprenden? Entonces, y Cristo le ha dejado las escrituras, ¿no? Y a través de esas escrituras lo ama a Cristo, ¿no? Es así una relación metafórica de este libro, ¿no? Que habla de la intimidad de una persona con el Señor. Entonces, todo este movimiento buscaba eso, que a nivel de mujeres, tener intimidad con el Señor, alejarnos de las cosas pecaminosas, de la ciudad, todo cómo está, todo esto, ¿no? Entonces, por ese tiempo los monasterios también habían caído en pecado, en desorden, las autoridades papales, todo un desorden, pero estas mujeres buscaban tener comunión, intimidad espiritual. ¿Con quién? Con el Señor. Bien, acá les muestro a una de las últimas, la última beguina, cuando murió el año 2013, ¿ya? Ella es Marcela Patin, una belga, ¿ya? Entonces, solo quedaron algo de 9 cuando ella ingresó en el año 2009, creo. Solamente quedaban 9 de ellas, ¿no? Entonces, ahorita ya no existen, ya no hay beguinas, ¿ya? Este es un ejemplo de una casa beguina, ¿ya?
Se llama el beguinaje de Lovaina en Bélgica. Así eran estas propiedades donde vivían estas mujeres, ¿ya? Hoy esto pertenece a la universidad, esto está considerado por la UNESCO como patrimonio cultural del mundo, ¿ya? Este es una de las beguinajes bien conservados, bien restaurados en Bélgica y que pertenece a todo el campus de la Universidad de Lovaina. ¿Y hermanas, hermanos? Entonces, ¿alguna pregunta tienen que podría... Terminamos ahí con las beguinas. Entonces los varones se llaman vegardos, ¿ya? Vegardos. Porque producto a estas mujeres que hacían, ¿no? Los vegardos se inspiraron. Un grupo de varones se juntaron, nosotros también vamos a hacer. Es como la liga femenil podría ser, ¿no? La liga femenil y la liga de varones, ¿no? Entonces los varones, no puede ser, ya vamos. Así que no se Pastor, olviden, el 30 de agosto los varones tienen su campeonato deportivo. pastor, pastor, entonces yo puedo, Perdón César, disculpa. Sí, sí hermano César, disculpa sin querer, queriendo te apagué. Hermano César, no, pues si no quiere que hable, entonces no hablo, pues, pastor. No. no te resientas, Pepe. Pastor, entonces puedo poner entonces en el Ministerio de Varones los vegardos. Ya se llama. Puedo poner, Ministerio de Varones, vengan los vegardos. Pastor, una consulta. Entonces, en este término que usted explicando, entonces, ellos entonces formaban casas, pastor, formaban casas como hospitales también, ¿cierto? Y tanto como iglesia también, tanto que enseñaban, tanto en la palabra de Dios también enseñaba cosas, digamos, materiales, ¿no? Tejidos, de leer y muchas cosas más, ¿no? Sí, sí, Y sí. también estaba viendo lo que usted su explicación, tanto enseñaba la pobreza, ¿no? Ayudaban entonces en los alimentos, en la vida, tanto a las viudas, ¿no? Más que todo a las viudas. Entonces, pastor, Sí. y ellos entonces, ¿cómo generaban el dinero? Porque probablemente creo que había un tema de, podemos decir, de bronca, ¿no? De pleito, porque a las monjas no les gustaban esto, ¿no? Entonces ellas eran tan cristianas que enseñaban la palabra de Dios, que tanto lo llamaban como, seguramente como sectas o como brujas, ¿no? Porque finalmente, ¿para qué lo quemaron? ¿Para qué lo incendiaron? ¿Para qué lo mataron así? Porque al quemarlas ellas, quemaban en ese tiempo las quemaban a las brujas, ¿cierto? No, no, Y no. lo tomaban como precisamente a ella, no digo, lo tomaban así como a ella, ellos se referían, ¿no? Pero no era así, pues, ¿no? Sí, no, es que la Santa Inquisición, como así se le llama, no solamente quemó a brujas, sino también a herejes, A ¿no? herejes. ¿Comprenden? Entonces, a ella la queman por hereje, así como a Juan Hus, a Ya. él le declaran hereje. Ahora, hereje, ¿por qué? Porque está enseñando, no se retracta su enseñanza, está yendo en contra de lo que dijo el Papa. Entonces, ante No, esa no se enseñanza, sometían al clero prácticamente. claro, claro, eso es sí, eso es la palabra. O sea, al no someterse a la enseñanza del clero, ¿no es cierto? Están enseñando algo contrario y al no retractarse, entonces le dicen, tú eres un hereje. Porque el que enseña divinamente y correctamente es el Papa. Y entonces, pastor, a través de todo eso, entonces ellas también entonces formaban y se dedicaban a la oración, tanto para los enfermos, para ellas, para los hogares, para las casas que ellos fabricaban para esas familias, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, Interesante, ¿ah? Interesante, las mujeres. Ahora los veganos se copiaron de las mujeres, como siempre. sí, los varones eh, las mujeres, las beguinas fueron de inspiración para ellos y también hubieron varones que se juntaron en casas con la finalidad de servir, ¿no? También como cristianos. Prácticamente serían como los laicos, pues, pastor. Sí, ellos Antes. son laicos, sí, a eso le llamamos laicos, o sea, gente que no pertenece a un convento. Para entrar a un convento o digamos a un monasterio tenía ciertos requisitos, o sea, se tenía que pagar también. Entonces, eso. Y lo otro está de que
tenía que permanecer ahí, sí o sí. En cambio, ellas no. Ellas dicen, no, nosotros nos juntamos para tener una vida cristiana devota, ¿no? Y a la vez práctica, sirviendo a los necesitados. No necesitamos de nadie. Entonces, ellas mismas generaban, ¿no? Sus recursos haciendo tejidos, cosas manuales, que, y creo que muchas congregaciones, yo recuerdo en mis tiempos de joven, nuestras hermanas de la Liga Femenil, ellas hacían actividades, ¿no? Algunas hacían postre, otros tejidos, vendían y así, ¿no? En este caso es en una congregación, en cambio ellas no, ellas eran parte de una comunidad, de una ciudad, y entonces se juntaban estas cristianas, ¿no? Y con la finalidad de agradar a Dios, ¿no? Pero estoy teniendo fallas, ¿no? Parece. Sí, pastor. Sí, Se sí, está escucha teniendo fallas. entrecortado. Se le escucha intercortado, pastor Luis. A ver, Aire José Manuel también. Pagada, a ver, hable. Uy, ¿se fue? Aló, aló, ahora sí, probando. Ahora sí, ¿Estoy ahora bien? sí. El audio, Ya, ya. ya. Sí, pastor, se le escucha, pero no se lo ve. Está preocupado y se le llevó ya. Ya se fue ya, a más allá. Los Pastor, bandidos los secuestraron. ah, Mujeres. Ahora sí. No. Si no, no existe. Si te alimentamos todas ustedes. Sí. Se va y viene, se va y viene. Pastor Luis, ¿dónde estás? Carlitos, ¿qué dice la nueva chamba? Tranquilo, hermano. Gracias a Dios. Hoy día lo vi he estado con Alexis he estado. Ya, está bien. Lo vi a Alexis. Como trabajamos en el mismo rubro. Ajá. Ujú. Ahora, hermanos, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, pastor, Sí, ahora sí, sí. ahora sí. Lo que pasa es que me muevo y entonces he Pastor, golpeado. Pastor Luis, bienvenido. Sí, Bienvenido. gracias. Gracias, perdonen la tardanza. Hermano César, hoy día no ha ido a trabajar usted. Claro, he venido temprano hoy para verlo usted, pastor. Muy bien, entonces. Bien, hermanos, entonces, a la pregunta, las mujeres tienen muchas habilidades, ¿no? Y entonces, como ejemplo, nomás yo les menciono en nuestro caso de la Liga Femenil Nacional, por ejemplo, ellos no reciben ningún apoyo de fondo de la Asamblea General, ¿no? En cambio, los jóvenes sí reciben, ¿no? Pero las hermanas, no, ellas generan sus propios fondos, saben cómo hacerlo, y las mujeres siempre han tenido muchas habilidades, ¿no? Yo pienso que ejemplo es la Liga Femenil de nuestras iglesias, ¿no? Siempre ellas hay hermanas que tejen, que cosen, que hacen un postrecito rico, pueden vender, innumerables. Así hacían estas mujeres, ¿no? Bien, entonces continuamos antes que nuestro hermano César se duerma. Tenemos varios dones. No, Pastor, una consulta. Habla. somos Entonces, bendecidas para bendecir. entonces ella a través de todo de su escrito libro, de su oración que hubo en ella, siempre ha sido una mujer de oración, esta mujer Margarita, sus libros fueron sentenciados, fueron con ella sentenciados juntos, ¿no? Pero
a través de todo esto, pastor, ella habrá estudiado entonces el canon, ¿no? Porque, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Ha estudiado qué? El canon, las La Biblia. partes, ajá, Claro. La lectura de la palabra de Dios siempre ha sido el deseo de todas estas personas, ¿no? Por eso, para que alguien diga, yo no necesito la intervención de nadie, no necesito de ningún intercesor, ¿de dónde es su idea? De las escrituras, ¿no? Porque claro. la Biblia también lo dice, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo que dice Timoteo, porque, ¿qué cosa? Porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿no? Entonces, de esa manera podemos decir, no necesito de los santos, no necesito de un pastor, no necesito del apóstol César, de nadie, para yo orar, para acercarme a Jesucristo. ¿Sí o no, apóstol? Ya ves. ¿A Y dónde? tú no necesitas del profeta Luis Castro para que Soli, ores. para ver, Sí. Te escucho. Bien. Si no hay más quejas y protestas, entonces continuamos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de otro movimiento que fue muy importante. eh, También se va a dar en el siglo XIV, va hasta el siglo XV, y luego este movimiento va a ayudar a que, va a influenciar en personas como Lutero, como Erasmo de Rotterdam, o también como Calvino, ¿no? Esto es importante, la devoción moderna, ¿ya? La devoción moderna, así se llama esto. A ver, vamos. Mm, Acá ya me olvidé ponerlos por parte, ¿no? Cuando se inicia este movimiento de la segunda, la devoción moderna, se inicia a mitad del siglo XIV, ¿ya? O sea, el siglo XIV como que ha desaparecido por el tema de quién, ¿no? De estas beguinas, y hay muchos que piensan y dicen que estas beguinas influenciaron de alguna manera también a esta devoción moderna, ¿no? Entonces, estas mujeres han sido ya prohibidas. No, no van a abrir más casas, ¿no? ¡Pah! Entonces, a la segunda mitad del siglo XIV va a aparecer este grupo, ¿ya? Eh, Ellos, si bien aparece en el siglo XIV, en la segunda mitad, pero XV y XVI va a ser su apogeo. Y ahí ya podemos ver, ¿no? 16. ¿Y quién aparece en el 16? ¿Quién? En el siglo XVI, ¿quién aparece? Martín Lutero, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este movimiento viene a ser un movimiento de renovación espiritual, nuevamente personal, ¿ya? Acá esta devoción moderna, la idea, la intención es de qué cosa? Yo quiero renovarme espiritualmente. El deseo personal, individual de cada uno de los cristianos. Ellos están hastiados, están cansados con toda la mundanalidad en el cual está sumergido la iglesia. Entonces, aparece este movimiento, ¿no? Como una renovación espiritual, renovarse personalmente. Se dice que se inicia en los Países Bajos. Herr Groth viene a ser, digamos, el iniciador. Se dice que él fue el que impulsó, el que inició. Y su discípulo más cercano es Florence Redewings, ¿ya? Él fue el que le sucede y que también va a escribir libros, ¿ya? Ellos van a caracterizarse por escribir libros de cómo tener una renovación espiritual, cómo tener intimidad con Dios, ¿ya? Entonces la palabra clave acá sería intimidad con Dios de manera personal.
¿ya? También se les conoce como los hermanos de la vida común, ¿ya? Porque varones se van a juntar, ¿ya? Este es diferente a los vegardos, ¿ya? Acá hay un énfasis un poco diferente. Y también las hermanas de la vida común, grupo de hermanas que van a hacer vida común, ¿ya? De unirse, de juntarse para tener una devoción a Dios, para tener una vida renovada espiritualmente, ¿ya? Huir de las cosas mundanales, pero sin dejar la ciudad como hacían los monjes, ¿no? Los monjes se apartaban, pero ellos no, ellos se van a juntar en un lugar, pero están cerca, se relacionan con las personas. Se dice que básicamente esto es también un movimiento laico, ¿ya? Que luego se añadieron algunos clérigos, ¿no? Al ver la sinceridad de este grupo de personas, su comunión con Dios, ¿no? Con el Señor Jesucristo, con el Cristo, sobre todo encarnado, ellos van a buscar eso, seguir su ejemplo de Jesucristo, el que estuvo en la tierra, ¿no? Ejemplo de santidad, ejemplo de humildad, ¿no? Eso. Entonces, ellos estaban accesibles al pueblo, ¿no? Cercanos al pueblo. Mientras que los clérigos, mientras que las autoridades religiosas estaban ahí en peleas con los reyes, quién tiene más poder, ¿no? ¿Quién tiene más tierras, ¿no? ¿Quién manda más? En cambio, este grupo de hermanos eran más accesibles a las necesidades del pueblo, ¿no? A las necesidades que estaban sucediendo dentro de una comunidad, ¿ya? Bien. Vamos a ver algunas características de este movimiento. Número uno, dentro de la espiritualidad que ellos propugnaban, ¿ya? Es un cristocentrismo práctico. Ellos van a dar énfasis a la humanidad de Cristo. Entonces, la humanidad de Cristo es el eje central, ¿ya? Que la vida espiritual se mueve de un creyente. Toda la vida espiritual del creyente, decía este movimiento, ¿ya? Tiene como eje central a la humanidad de Cristo. Vamos a buscar imitar los ejemplos que Cristo, ¿no? Manifestó en las Escrituras, ¿ya? Entonces tiene que ver esto con lo ético, con lo concreto, ¿no? O sea, siglos atrás se estaba debatiendo acerca de la Trinidad, acerca de que si el Hijo si el Espíritu Santo viene del Hijo o del Padre o de los dos, ¿no? Entonces, ellos no van al debate, ellos no van a lo abstracto, ellos quieren ser, ¿qué cosa? Prácticos, ¿ya? Entonces vamos a imitar a Jesucristo, al Cristo humano, al Cristo que caminó en la tierra, a él vamos a imitarlo acá en la tierra, en esta circunstancia, ¿no? Entonces, por eso hablamos de cristocéntrico práctico. No es un debate de Cristo, no es acerca de hablar acerca de Cristo, no, 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 ya no, sino de que vamos a imitarlo como él vivió acá en la tierra. Por eso es este énfasis en la humanidad de Cristo, ¿ya? Dentro de la espiritualidad también está la oración metódica. Ellos propugnaron que tu oración debe llevar a un examen de conciencia y a la meditación. ¿Ya? Entonces, acá encontramos, ¿verdad? Que este examen de conciencia y de meditar, ¿no? Antes de estar especulando,
acerca de Cristo, más bien voy a meditar en Cristo y voy a tener una experiencia espiritual con el Cristo, ¿ya? Antes de llevarlo, digamos, en ese aspecto sería anti-especulativo, ¿ya? Ellos. Entonces, la oración es un tema de examen de conciencia y vamos a meditar. No es un tema de repetir algo, de rezos, ¿comprende? No, es más allá eso, ya, más allá eso. A ver, voy a leer este fragmento de una obra cumbre que se llama La imitación de Cristo. Y les voy a dejar un momentito para que ustedes mediten ya en este contenido. Dice así: ¿de qué te sirve disputar a fondo sobre los misterios de la Trinidad si no tienes humildad y desagradas entonces a la Trinidad? Verdaderamente los discursos sublimes no santifican ni justifican al hombre. Es la vida virtuosa la que lo hace agradable a Dios. Deseo más bien sentir la compunción en mi corazón que saber su definición. Si supieras toda la Biblia de memoria y todos los dichos de todos los filósofos, ¿de qué te serviría sin el amor de Dios y la gracia? ¿Ya? Voy a leer una vez más. ¿Ya? Voy a leer una vez más y le voy a dejar luego que ustedes piensen, leen, mediten y participan, ¿ya? Pastor, Sí, si quiere lo leo por usted, ¿ah? ya, no hay problema. O sea, A ver, ¿de qué te sirve disputar a fondo sobre los misterios de la Trinidad si no tienes humildad y desagradas entonces a la Trinidad? Verdaderamente los discursos sublimes no santifican ni justifican al hombre. Es la vida virtuosa la que lo hace agradable a Dios. Deseo más bien sentir la compunción en mi corazón que saber su definición. Si supieras toda la Biblia de memoria y todos los dichos de todos los filósofos, ¿de qué te serviría sin el amor de Dios y la gracia? y la gracia, así, ¿no? Gracias, pastor. Muy bien. Entonces, mediten un poquito, hermanos, y después ya, a ver, participamos, ¿ya? Ya me pegó, ya me pegó ya. Buenas noches, Pastor Castro. Disculpe la demora. Bienvenido, Wilson. A ver, Ya me pegó ya. ¿Qué me voy a decir? Está muy fuerte el tráfico. Ya me tiró al suelo ya. a ver, somos 15. A ver, ¿quién más se ha añadido? ¿Qué pasa con William? William está que se va y se viene. Está escapando que William no está en clase. Alexis, Pastor, mira, no, no Tiene muy está, poca ¿no? conexión con Dios. pastor, acá estoy presente desde el inicio. Cosito. Alexis está o no? William Cabello, muy bien. Alexis no El está, ¿no? monaguillo no está. Ivo Presente, María. maestro. Dígame si me ha tomado en cuenta, maestro. Sí, ya está, sí, presente, aunque tarde. Está con dengue. No te juntes con Un poquito Maxito. tarde, pastor, un poquito tarde, pastor. Entiendo, no se preocupe, está bien, está dentro de la tolerancia. A ver, Yamiri también está. Pablo Lezameta sí está escurridizo, no lo veo. Y Daniel Seminario tampoco. Bien. ¿Ya? Entonces, meditemos en este fragmento de la imitación de Cristo, que es una obra cumbre, ¿ya? De la literatura cristiana. Entonces, a través de este fragmento,
el autor de este libro, que después les voy a decir quién es, él está buscando, ¿no? ¿Qué cosa? Tener una vida virtuosa delante de Dios, una vida agradable delante de Dios, ¿no? Si alguien ya lo masticó, puede participar para no hacerle larga. Pastor, una pregunta. ¿Dónde Sí. queda la imitación de Cristo 1:1? Ah, ya. Después te voy a contar. Después te voy a En la decir. Biblia, en la Biblia del profeta Luis Castro. Estoy diciendo que Imitación de Cristo es un libro, digamos, se dice que es el libro más vendido después de la Biblia. ¿Ya? Históricamente es un libro importantísimo, ¿ya? Que podrían leerlo también ustedes, ¿no? Es de mucha ayuda espiritual. Pero este es el libro representativo de este movimiento, la devotio moderna o la devoción moderna. Entonces, la imitación de Cristo, sí, cuando dice 1:1, significa del capítulo 1, en un párrafo 1 de ese libro, ¿ya? Bien, ¿alguien quiere participar? El hermano José Luis dice que ya lo golpearon. Yo no le he golpeado, hermano. Solo he leído nada más esto. Es que nos hace reflexionar, pastor, estas palabras de este autor, el cual pues muchas veces nosotros discutimos por doctrinas, ¿no? ¿Quién va con arete, quién no va con arete, quién va con la falda larga o no, quién predica bien, quién predica, o sea, quién llega temprano, quién no? O sea, estamos viendo cosas que verdaderamente, y doctrinas que de verdad nos separan y nos alejan de Dios completamente, y no a veces juzgamos por juzgar, hacemos muy ligera nuestra lengua, nuestra boca, y caemos muchas veces, a veces, en muchas cosas que a Dios no le agradan. Mira que la verdad que debemos de dar media vuelta y mirar a Jesucristo y decir verdaderamente que el amor de Dios nos cambie y nos transforme, y tratar de actuar como verdaderamente hijos de Dios. Ven, sí, sí, gracias, hermana. ¿Alguien más desea participar? Mm, a veces no a veces, continuamente, mm, no recordamos el ejemplo de Cristo, ¿no? Es como cuando nos vemos en nuestra imagen en un espejo, ¿no? Solamente nos vemos y eso queda solamente por 1 o 2 segundos, pero enseguida salimos de ahí y se nos olvida eh, que tenemos que negarnos, que no es a nuestra manera, que alguien nos compró y es a su manera, como él dice y como él ordena, es las cosas, ¿no? Y, y nos enfrascamos pues en cosas que no nos enseñó Cristo. Amén, gracias, hermano. ¿Alguien más? A ver, los hermanos silenciosos de Piura, otros silenciosos de dónde más, a ver, de Huánuco, no están. Participen, otros de Trujillo también, hermanos. Hoy día, no se olviden, que yo califico participación también, ¿no? Entonces yo tengo 3 participantes: César, José Luis, nuestra hermana Aide. Sí, hermano César. No se olvide que el 30 de agosto tiene que ir con tus chimpunes, pastora. Todo el Ministerio Nacional de Varones está invitando a todos los varones de aquí en Centro Lima. No, se van a pelear, por eso no voy. No, pastor, tiene que ir con tus chimpunes. Pastor, es muy interesante, pastor, lo que acabo de leer.
¿De qué manera nos sirve disputar, no? Si profundamente, al fondo de nuestra vida, de nuestro espíritu, o nuestro, más que todo nuestro ser, eh, ¿qué sabemos de la Trinidad, no? De Dios. Tanto tenemos la humildad, tenemos como cristiano a veces también podemos, digamos, equivocarnos porque somos de carne y hueso, ¿no? Entonces Dios nos llama a esa enseñanza de conservar, ¿no? Tener la humildad y conocer la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Y acá me satisface bastante porque aquí lo que dice el Señor, lo que dice acá, los discursos sublimes no santifican, dice, ni justifican al hombre. Es la virtuosa la que lo hace agradable a Dios, pastor. ¿Y cuál es lo agradable a Dios? Lo que dice, digamos, en 1 Juan 4:21, lo puedo comparar, digamos, ¿no? Nosotros tenemos este mandamiento de Él, mira, el que ama a Dios ama también al hermano, y estamos amando a nuestro prójimo, a eso me refiero, ¿no? Porque Dios también dio ese mandamiento, ¿no? Amar a nuestro prójimo, como así mismo, ¿no? Y que también nos habla también de la parte, cómo está vuestro corazón, pastor, ¿no? Cómo andamos con nuestra mente, ¿no? Si realmente ponemos la mente y el corazón de Cristo. Entonces, para mí esto, pastor, es algo, digamos, que sí, como dice José Luis, ¿no? Que nos tumba, ¿no? Y cuál es la parte de sentir, ¿no? Mi corazón hacia Dios, ¿no, pastor? O hacia mi iglesia, porque finalmente es la obra que estamos dedicando a nuestra iglesia, ¿no? Porque, como dice, ¿no? Hay puras mies, pero pocos son los obreros también, pastor. Bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más desea participar? Cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. Ah, sí. Sí, Henry. Yo Saca cara quería, por tu tío. Buenas. la salvación es personal, pastor. Quería comentar algo, pastor. Está bien. Es con respecto, pues, a lo que está mencionando ahí, ¿no? Sobre todo la humildad. Bueno, gracias a Dios, digo gracias a Dios, ¿no? Llegué a conocer a un pastor donde él enseñaba, pues, griego y hebreo en un seminario. Pero ¿qué pasa? Que no trataba bien a su esposa. Siempre en sus prédicas, él exhortaba a los esposos y a las esposas a que se amen los unos a los otros, pero en su vida de él no se notaba. Y en todas las prédicas que él hacía, pues no faltaba por ahí griego, ni el hebreo, en todo lo incluía, pues, ¿no? Entonces, todos los que lo escuchaban se maravillaban de lo que predicaba, ¿no? Y su forma de enseñanza, todo eso, ¿no? Pero en su vida de con su esposa no reflejaba, pues. Y bueno, tal vez no lo veían todos, ¿no? Pero al menos los que conocimos de cerca más a él y a su familia, como que eso nos dejó con tristeza, pues, ¿no? Bueno, digo dejó porque él ya partió, pues, a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, eso mismo creo que nos podría pasar en caso que nosotros estemos, pues, más deseando tener más conocimiento que lo que hay ahí, ¿no? El amor, como dice, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Excelente tu participación, hermano. Gracias, Henry. Sí, hermanos, ¿no? Dice a través de este libro de la imitación de Cristo que eh, era como es como un manual para todos aquellos que desean tener una vida más personal de intimidad con Dios, ¿no? Entonces él va a explicar cómo llevar esto. Es verdad, ¿no? Generalmente, a veces, bueno, ustedes están estudiando teología y algunas veces nos cruza ese bicho, ¿no? De saber de teología y nos sentimos muy grandes en conocimiento y miramos a los hermanos de la iglesia como
inferiores, ¿no? A nosotros. Ahora nosotros sabemos mejor, sabemos ciertos términos teológicos y entonces no mostramos humildad. Entonces, ¿de qué vale que tengamos ciertos conocimientos doctrinales, podemos debatir y tantas cosas cuando nuestra actitud es de soberbia, de altivez, de orgullo, ¿no? Hacia otros o desprecio a las personas? Entonces, de nada vale porque no estamos mostrando el carácter de Cristo. Y si ustedes ven esto, por eso les mencionaba acá, ¿no? Que el tema dentro de la espiritualidad que propugnaba este movimiento de la devotio moderna es de que Jesucristo es nuestro modelo, ¿no? Vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Y cómo era ese Jesucristo? Manso y humilde, ¿no? Sabio, ¿no? En comunión siempre con su Padre, ¿no? Constantemente, ¿no? Entonces, y por eso su oración de ellos es introspectiva, ¿no? Es muy personal, de mucha intimidad, ¿no? Que algunas veces también nos olvidamos de esta práctica de la oración, ¿no? En la oración como un tema más, digamos, repetitivo, de una forma, digamos, que no meditamos, ¿no? Repetimos algunas cosas nomás en nuestras bocas, decimos por decir algunas cosas, y como que se ha hecho una especie de rezo, ¿no? Hay el rezo evangélico también, ¿no? Que siempre que escuchamos a algunos hermanos ya sabemos que siempre va a orar algo parecido, siempre, ¿no? Entonces, no. Entonces, lo que propugnaba este movimiento es no, tener una intimidad más personal, ¿no? Y por eso esta expresión, ¿de qué vale, ¿no? Que podamos explicar cosas abstractas como la Trinidad o defenderla, cosas por el estilo, pero si en nuestro corazón, a mí me parece interesante cuando dice, deseo más bien sentir la compunción en mi corazón que saber su definición. Hay gente que sabe definirla, ¿no? Lo explica, como este hermano Henry nos ha dicho, ¿no? Ya, vamos a poner en latín, el hebreo, en el griego, así significa, etcétera, pero si no mostramos amor, si no mostramos cambio de vida, de nada vale, ¿no? Y espero que, hermanos, también ustedes que están estudiando teología, porque eso nos sucede a nosotros, no miremos por debajo del hombro a nuestros hermanos que algunas veces no entienden algunos temas, algunas cosas, y véanlo más bien como una bendición, como una gran bendición de parte de Dios de estar preparándose, ¿no? En este tiempo y poder ayudar a otras personas. Bien, si no hay más. Ahí es donde entro yo, pastor. Ahí es donde entro yo, pastor. Ahí entre los hermanitos que no entienden algunas cosas, ahí entro yo, pastor. Porque a veces, muchas veces, pastor, los estudios en un seminario te llenan de conocimiento, te llenan de sabiduría, te llenan de bonitos sermones, te llenan de, ¿no? de cosas superficiales, digamos, en un sentido figurado, no digamos, porque obviamente somos ya, digamos, salvos y todo eso, ¿no? Pero nos olvidamos muchas veces de que eso envanece, el conocimiento envanece, ¿no? Y creemos siempre tener la razón, pero para eso deberíamos, como usted nos aconseja, ¿no? Poder ver a los demás como una bendición de poder enseñar y aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Aplicar lo que aprendimos, aplicar en los hermanitos que les es difícil, como mi caso, ¿no? Les es difícil de aprender. Entonces, de esa forma podemos ver el amor, ¿no? El amor que de verdad, como dice, ¿de qué te sirve tener todo sin el amor de Dios y la gracia, ¿no? Muy importante, pastor. Muchas gracias. Nos hace reflexionar también ese pasaje. Gracias, ya hermano. Entonces, el trasfondo de todo esto es de que los sacerdotes, los obispos, ellos eran hombres preparados, ¿no? Que conocían de mucha filosofía, tenían mucho conocimiento de escolástica, tenían mucho conocimiento teológico,
pero miran cómo estaba el Papa caminando, cómo están los obispos, cómo están los cardenales, una bacanal, ¿no? Entonces, ¿de qué vale? ¿Su vida está mostrando virtuosa? No. Entonces, este movimiento de hombres es con la intención precisamente de acercarse más a Dios, tener una comunión, una experiencia con el Dios real, ¿no? Y alejarse más bien de las cosas pecaminosas. Bien, si no hay nadie más que participe, entonces continuamos. ¿O desean descansar? No sé. Pastor, sí, pastor, por favor, please. Ya. Por 15 favor, minutos, misericordia. 15 Ya. minutos, pastor. 8:30. ¿Sí? ¿Quieren descansar? ¿Sí? ¿Sí? No sé, No entendí, hermano César. sí, son 8:30, pastor. A veces nos dan 15 minutos. Ah, ya. Y entonces ya, está bien. Porque Sí. seguramente algunos vienen de trabajo. No sé, depende de mis hermanos. Si quieren, no sé, o vean. Pastor, se fue. Ya. Entonces, 10 minutos, no, 10 o 15 minutos. ¿Cómo? Dígame ustedes, yo primera vez que estoy enseñando, por eso No no sé, manejo bien. depende de su corazón, mi profe. Si 10 su minutos, corazón es grande, si su corazón es grande, pues nos da más. Si es media, ya, mi corazón es pequeño, 10 minutos, está bien. Ya, pastor, 10 minutos. Ya, 8:40, Lo normal es dale. 15, pastor, lo 45, lo 45. normal es 15, pastor. 15 Lo es normal, normal, pastor. 15, Sí, 15. sí, ya, normal 15. ya, entonces 15 está bien, ya, Ya listo. 15, Ni ya. para 20. Ya, no seas abusivo, has llegado tarde, ¿ah?